¿Por qué solamente el 1% de los traders tiene éxito a la hora de hacer trading? ¿Qué es lo que ellos hacen que la gran mayoría de los traders no suele hacer? Existen muchas formas y razones por las que un trader puede ser exitoso y puede ser rentable, pero esto no es algo que se logra de la noche a la mañana y también, por supuesto, puede ser muy difícil de lograr en algunos casos. Por eso en este video les voy a mostrar qué es lo que tienen que hacer o qué cambios tienen que hacer en sus cuentas para poder empezar a ver resultados reales. Todo está basado en mi propia experiencia probando diferentes estrategias, así que todo lo que van a ver en el video es básicamente todo lo que fui recopilando y viendo que realmente funciona a medida que fui probando las diferentes estrategias. Les voy a mostrar 10 cambios que pueden hacer que son bastante importantes y también al final les voy a mostrar un plus con algunas cosas que también les puede ayudar mucho a poder seguir creciendo su cuenta y a manejar toda su cuenta de trading de una mejor manera. Aclaro que antes de empezar, esto les va a funcionar muy bien si lo hacen en futuros perpetuos. Si lo hacen en futuros estándar, le va a faltar algunas herramientas y quizás no van a poder realizar todas las operaciones así como lo tienen que realizar. Dentro de las 10 cosas más importantes que tenemos que hacer dentro de nuestra cuenta de trading, lo primero es empezar a elegir cuáles son las criptomonedas en las cuales nosotros vamos a utilizar para nuestras operaciones de trading. Lo primero y más importante acá es elegir el top 10 de criptomonedas, porque recuerden que ustedes tienen poca experiencia y si ustedes van a iniciar recién en el trading, siempre tienen que tratar de asegurarse con criptomonedas que ya son conocidas y que no tienen mucha volatilidad. De esta manera ustedes van a bajar un poco el nivel de riesgo, por eso es muy importante elegir todas las criptomonedas que estén dentro del top 10. Esto lo podemos hacer a través de la página de CoinMarketCap, simplemente ingresamos y podemos ver el top 10 de las criptomonedas, simplemente elegimos ese top 10, nos vamos al exchange y lo agregamos como favorito. En este caso yo voy a utilizar BinX, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro exchange. En caso de que quieran registrarse en BinX, le dejo el link en la descripción para que se puedan registrar con diferentes beneficios simplemente por registrarse o por hacer trading. Una vez que ya hayan cargado todas las criptomonedas en favorito, lo siguiente que tenemos que hacer es elegir el margen con el cual nosotros queremos trabajar. Tenemos dos opciones, margen aislado o margen cruzado. Siempre tenemos que trabajar con margen aislado y más si ustedes tienen poca experiencia haciendo trading, porque es la única manera de poder proteger la integridad de la cuenta. Al trabajar con margen aislado lo que vamos a hacer es aislar de manera independiente cada una de las operaciones de trading. En caso de que perdamos alguna de las operaciones, solamente se va a consumir el saldo de esa operación y no el saldo del total de la cuenta. También por supuesto tienen la opción de margen cruzado, pero esa es una opción que no les recomiendo si ustedes están iniciando porque es para personas que ya tienen bastante experiencia y puedan sacarle provecho a lo que es el margen cruzado, que es básicamente cruzar las operaciones de ganancia y de pérdida y utilizar el saldo restante de la cuenta para poder protegerse de futuras liquidaciones. Pero eso es algo que no tienen que tener en cuenta por ahora, simplemente enfóquense en que siempre todas las operaciones estén en margen aislado. Lo tercero y más importante es el ajuste del apalancamiento. Es importantísimo que ustedes ajusten el apalancamiento a la hora de iniciar en el trading. Traten de usar apalancamientos que van desde 1 a 3x como máximo si ustedes tienen poca experiencia y quizás si tienen un poco más de experiencia pueden subir un poquito más el apalancamiento, pero no es tan recomendable. Siempre es importante trabajar desde 1 a 3x. Quiero aclarar algo muy importante. Cuando ustedes trabajan con 1x no es lo mismo que trabajar en spot, porque en 1x igual vamos a tener una liquidación, un punto de liquidación, lo cual no vamos a tener en spot. Digo esto porque hay mucha gente que se confunde, que piensa que al trabajar con 1x no existe un punto de liquidación, cuando en realidad sí existe un punto de liquidación igual. Por eso es muy importante aclarar ese punto. También a la hora de poner una operación tienen que tener en cuenta los puntos de liquidación. Esto lo van a ver en su panel de trading. Una vez que ponen la operación pueden ver su punto de liquidación. Es muy importante tener en cuenta porque este punto de liquidación significa que es el punto límite en donde va a llegar el precio y van a ser liquidados por el exchange. Es decir, van a perder la totalidad que tienen de saldo de esa operación. Por eso es muy importante, una vez que ponen una operación, siempre fijarse cuál es el punto de liquidación. Número 4. Gestión de capital. Acá es algo sumamente importante de entender, de que tenemos que aprender a gestionar el capital. Es decir, debemos utilizar entre el 1% y el 5% máximo de la cuenta para realizar las operaciones de trading. Mientras más grande sea la cuenta, menor debe ser el porcentaje, y mientras más chica sea la cuenta, mayor debe ser el porcentaje. ¿Por qué?
Claramente, si utilizamos un porcentaje muy pequeño y la cuenta es muy pequeña, no vamos a tener ningún margen de ganancia significativo. Por eso es muy importante entender cómo funciona este tipo de porcentaje. Y también lo más importante es tratar de no utilizar más del 90% de la cuenta en operaciones abiertas, porque recuerden que nosotros tenemos que tener siempre un poquito de liquidez para aprovechar cualquier oportunidad que pueda surgir en el mercado. Por eso es sumamente importante de que nunca utilicen todo el saldo de la cuenta. Siempre dejen un pequeño margen por si ustedes necesitan para algo. Número 5. El uso de los indicadores. Esto es algo sumamente importante para poder iniciar en el trading. Existen un montón de indicadores, pero no todos nos van a servir para que nosotros podamos iniciar de manera correcta. Uno de los que más funcionan es el RSI estocástico. Este indicador funciona muy bien porque nos brinda información sobre los puntos de sobrecompra y sobreventa y nosotros podemos decidir dónde entrar y dónde salir. Claramente que este indicador no nos va a detectar todos los puntos de entrada o todos los puntos de salida de manera perfecta, porque siempre va a existir un margen de error, pero generalmente funciona muy bien, más que nada si utilizamos temporalidades bastante altas, como por ejemplo desde 1 hora en adelante, ya puede funcionar bastante bien. Si utilizamos en temporalidades muy pequeñas, el RSI no funciona muy bien y no es tan preciso como en temporalidades altas. Por eso es sumamente importante entender esa parte también. Si ustedes juntan los 3 indicadores, van a poder darse cuenta la diferencia que hay entre cada uno y que el RSI estocástico es uno de lo que más preciso es a la hora de entrar o salir en el mercado. Número 6. Ajuste de temporalidad. Esto tiene que ver con lo anterior y es algo sumamente importante también tener en cuenta, es que debemos trabajar en temporalidades superiores a 1 hora cuando recién estamos iniciando en el trading. Ahora si ya tenemos experiencia podemos bajar un poco la temporalidad, pero esto más que nada se utiliza para poder ver de una mejor manera y tener una visión completa de cómo se está moviendo el gráfico, qué es lo que está pasando en el mercado. Por eso es sumamente importante mantenerlo siempre en temporalidades altas si ustedes recién están iniciando. Número 7. Estilo de trading. Esto tiene que ver mucho con lo anterior, que es el uso de la temporalidad. Si ustedes inician en el trading, no pueden hacer scalping. Recuerden siempre que el scalping es una de las mejores formas de poder conseguir dinero rápido, pero también es la forma más rápida de perder la cuenta. Por eso hay que tratar de evitar de hacer scalping. Si ustedes recién inician, traten de hacer operaciones de intradía o swing trading. Intradía significa operaciones más largas dentro del día, o swing trading, operaciones que pueden durar 2-3 días, una semana incluso. Es importante tratar de hacer ese tipo de operaciones y no hacer scalping al principio. Después, cuando ya tengan un poco más de experiencia, sí pueden hacer scalping, pero al principio lo más recomendable es que siempre hagan swing trading o intradía. Yo sé que es mucho más aburrido porque las operaciones no van a salir una tras de la otra, pero es mucho más seguro y le va a utilizar menos tiempo y también les va a provocar menos estrés, que es lo más importante a la hora de iniciar. Número 8. Calcular y disminuir el riesgo. Este es un cálculo simple que se hace en base al capital que tenemos disponible, al porcentaje que vamos a utilizar en cada una de las operaciones y al apalancamiento que queremos utilizar. Mientras más apalancamiento vamos a utilizar, menos porcentaje de la cuenta tenemos que utilizar, y mientras menos apalancamiento, mayor porcentaje de la cuenta podemos utilizar. Es un cálculo simple, es algo muy importante de tener en cuenta esto porque nos va a ayudar muchísimo a poder conservar el mismo nivel de riesgo sin importar si estamos modificando el apalancamiento o no. Número 9. Gestión de riesgo. Es básicamente cuánto nosotros estamos dispuestos a perder por una operación. Lo primero y más importante a tener en cuenta en la gestión de riesgo es el manejo correcto del stop loss. Esto es algo sumamente importante porque si ustedes no aprenden a colocar un stop loss de manera correcta, o lo ponen demasiado chico o demasiado grande, muchas veces puede generarle pérdidas totalmente innecesarias. Por eso es sumamente importante que aprendan a manejar el stop loss. Lo segundo más importante es aplicar el promedio de precios. Muchas veces, si ustedes van con poco apalancamiento, no es necesario colocar un stop loss, pero sí es necesario promediar el precio. Pero no pueden promediar en cualquier lugar, sino que deben hacerlo de la mejor manera posible y de la manera correcta, que corresponda de acuerdo al apalancamiento que están utilizando y que de manera estratégica realmente les sirva para las operaciones que ustedes ya pusieron. Por eso es sumamente también importante saber cómo aplicar el promedio de precio y cuándo aplicarlo.
Otra cosa que es importante también es aprender a gestionar y limitar el número de transacciones. Es algo muy importante tener en cuenta de que ustedes no pueden abrir todas las operaciones al mismo tiempo y utilizar todo el saldo de la cuenta en un mismo día. Esto no se debe hacer y es un error muy común que mucha gente comete. Es tratar de abrir todas las operaciones el mismo día y utilizar todo el saldo de la cuenta y después se queda sin saldo suficiente y tiene que comenzar a simplemente cerrar operaciones o incluso no puede aplicar ni siquiera promedio de las operaciones. Así que se queda con la cuenta totalmente inutilizable e incluso tiene que esperar a que el precio suba o baje dependiendo de la operación que puso para poder salir con algo de ganancia por lo menos o recuperar algo de las pérdidas. Y por último, también dentro de la gestión de riesgo tenemos lo que es la cobertura de pérdidas. Esto es algo muy importante de tener en cuenta y también saber cuándo aplicar una cobertura. Esto es básicamente como un stock de pérdidas en donde por más que suba el mercado o baje de golpe, nosotros no vamos a perder absolutamente nada. Es simplemente un stock de las pérdidas que ya teníamos, pero esto no es algo que se debe aplicar siempre, sino que es algo que se debe aprender a dónde aplicar y cómo hacerlo para que realmente funcione bien. Esto si quiere lo podemos ver en otro video aparte en donde voy a hablar todos los tipos de cobertura y cómo se utiliza cada uno para que ustedes puedan hacer un stock de las pérdidas. Número 10. Toma de ganancias. No solamente es importante saber cuándo entrar al mercado, sino también cuándo salir del mercado. Por eso hay muchísima gente que sabe muchas veces cómo entrar, pero a la hora de tomar ganancias no sabe si cerrar la operación de manera parcial, si cerrarla de manera total o simplemente dejar correr la operación. Por eso es sumamente importante también entender esta parte. Existen un montón de formas en las cuales nosotros podemos cerrar diferentes operaciones. Una de ellas es tomar ganancias parciales. Es algo muy importante saber tomar ganancias parciales. También podemos tomar ganancias cuando las operaciones están superiores al 2% de ganancia. Esto si vamos a 1x, si van a 2 o a 3x, ahí va a cambiar el porcentaje, pero generalmente es una buena opción cerrar operaciones sobre el 2% porque no quedamos con un buen margen de ganancia y también cubrimos todas las comisiones sin ningún tipo de problema. También debemos aprender a mover nuestro stop loss al punto de entrada una vez que ya tengamos algo de ganancia. También tenemos que aprender a manejar el take profit, a colocar siempre un take profit y también a aplicar el trailing stock de manera correcta, cosa que nos dé un margen de movimiento. El trailing stock es básicamente como un stock dinámico que se va moviendo con el precio. Esto lo podemos usar para movimientos largos del precio. Más que nada, si nosotros no sabemos cuándo salir y vemos que un activo sigue subiendo, podemos colocar un trailing stock. Así cuando el activo se devuelve, simplemente toca nuestro stock y se cierra la operación automáticamente en ganancia. Esa sería una de las opciones que es bastante buena utilizarla si es que nosotros queremos tomar ganancias. Y como plus les dejo algunas cositas que también les va a servir muchísimo si ustedes quieren mejorar un poco más su trading. En primer lugar, tenemos que aprender de manera básica cómo funciona el mercado y comprender que el mercado es cíclico. Esto quiere decir que va a subir y va a bajar. Este es un ciclo que se va a repetir durante todo el tiempo, o sea, va a subir y va a bajar todo el tiempo porque siempre va a haber gente comprando, gente vendiendo y siempre va a haber oferta y demanda. Esto es algo que lo tenemos que entender. El mercado no es que solamente va a subir y nunca va a bajar. Siempre va a subir y va a bajar y esto lo tenemos que tener en cuenta siempre. Otra cosa que también es importante es respetar las tendencias. No pueden operar a contratendencia. Si ustedes ven que están en una tendencia alcista, no pueden meterse en contra de la tendencia porque los movimientos muchas veces son muy grandes y pueden liquidarles muy fácilmente la operación. Por eso es sumamente importante también entender esta parte. También tienen que entender de que las pruebas de estrategia siempre se hacen en una cuenta demo primero y luego se pasan a una cuenta pequeña para después pasar a una cuenta grande. No hagan lo contrario, muchas veces la gente prueba con una cuenta grande, diferentes estrategias, termina perdiendo muchísimo dinero por no querer probar primero en una cuenta demo. Para eso están las cuentas demo, para probar si una estrategia realmente funciona y después pasarse a una cuenta pequeña para ver si realmente funciona en el mercado real y luego pasar a una cuenta grande en donde podamos ver los resultados reales y ver si realmente funciona.
También tenemos la parte psicológica, que esto es algo sumamente importante en el trading, pero si ustedes inician haciendo intradía y con bajo apalancamiento, generalmente no van a tener muchos problemas como suele tener la gente que inicia con scalping y con alto apalancamiento, porque ellos sí van a estar preocupados por las liquidaciones cuando ustedes ni siquiera les va a preocupar cuando el mercado se mueve 10 o 20%, sino que lo van a ver como una oportunidad de entrada. Y lo más importante de todo es poder aplicar la regla del 80-20 en nuestras operaciones de long y short. Esto significa que el mayor tiempo, o sea el 80% de las veces, vamos a utilizar operaciones de long y el 20% operaciones de short. Esto funciona muy bien y tiene una explicación muy lógica y muy fácil de entender. Cuando una criptomoneda es listada o cualquier criptomoneda se encuentra en el mercado, siempre va a tender a subir más de lo que baja. Es decir, si ustedes trabajan con el top 10, siempre a lo largo del tiempo va a subir muchísimo más de lo que baja. Esto significa que, para que se pueda entender un poco mejor, si nosotros ponemos una operación de long, en caso de que perdamos esa operación, nuestro piso va a ser de 99,9% de pérdida en caso de que vayamos a 1x. Ahora, si yo pongo una operación de short, yo no voy a tener un techo, porque esa criptomoneda puede subir un 100%, voy a ser liquidado, puedo poner otro short y puede subir nuevamente otro 100% y puedo ser liquidado indefinidamente, porque esa criptomoneda puede subir 10, 20, 30 o 50 veces su valor y yo voy a ser liquidado 50 veces si me voy en short, por ejemplo, a 1x y no quiero cerrar la operación. En cambio, si yo voy en long, mi máximo de pérdida si voy a 1x siempre va a ser 100%, porque no hay una pérdida superior al 99,9% de una criptomoneda. Por eso es sumamente importante entender esto y poder aplicarlo en su plan de trading. Claramente esta regla yo ya lo comprobé en mi cuenta de trading, en la cuenta de copy trading de Money, y los resultados son totalmente innegables. Es muy buena estrategia utilizar esta regla del 80-20, funciona muy bien y creo que los resultados están a la vista y cualquiera puede ver todo el historial de las operaciones para darse cuenta que realmente funciona. Eso es básicamente todo, espero que les haya servido la información y que les haya gustado el video. Si es así, dejen un like, no se olviden suscribirse al canal y darle a la campanita. Muchísimas gracias a toda gente y nos vemos en el próximo video.